Señores, está con nosotros el doctor Plutarco Arias, es ministro de Salud, neumólogo. Esta es la semana de digamos, de esta especialidad. Entonces, qué bueno que está con nosotros, un día muy oportuno, porque ayer ya se publicó una información de la Organización Mundial de la Salud que está alertando sobre una neumonía un tanto extraña que se está reportando en China, en niños en China. Entonces, doctor, pudiéramos empezar por ahí, con esta nueva neumonía que ya está creando alarma internacional. Sí, es importante. Buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes acá. Estoy hablando en nombre de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, del cual soy el presidente actual. Es importante que señalemos eso. La semana pasada terminamos con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por un lado, que son la bronquitis crónica y el enfisema asociado, aliados. Y la otra parte muy interesante es justamente el pulmón crítico. Cuando tú tienes que fue el 17 del mes de la semana pasada. Entonces, cuando tú juntas el día de la neumonía, el día del EPOC, que el EPOC cuando se reagudiza es por neumonía, y se juntan ambas, entonces vamos a tener lo que es el pulmón crítico. Justamente la neumonía que están apareciendo ahora, incluso son devastadoras. Yo he visto en los últimos días de neumonía bastante agresiva, posterior a la que tiene que ver con las influencias. O sea, se presenta el virus. ¿Usted habla de lo que se está viviendo en el país? No, yo hablo en términos general, pero estoy viendo también el país, se ve en este momento estacionalmente, por la época del año, se ve más neumonía que antes. Y la gente aquí tiene una mala costumbre de no vacunarse contra las influencias. Entonces, después que la influenza te ataca, baja la defensa, baja el sistema inmunológico, baja demasiado, y el aparato mucociliar empieza a perder capacidad de sacar los virus y la bacteria hacia afuera, entonces se convierte en neumonía. Es lo que estamos viendo hoy día, hay un aumento considerable. Nosotros tenemos en la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, tenemos ahora una plataforma abierta donde los médicos neumólogos reportan a diario lo que tenemos. Es una nueva adquisición nuestra en este periodo, nos lo habíamos prometido, ya lo tenemos. Porque un país sin estadística, ¿qué puede decir? Un país sin estadística no se puede decir mucho de él, pero ya nosotros sí estamos creando esa unidad de una plataforma para que los neumólogos COVID, cada día... Escúchame, Marela, y sobre esta neumonía china, ¿qué informaciones tienen? Hasta el momento ninguna, pero tú recuérdate que este es un mundo globalizado. Si la neumonía tuviera que ver con una neumonía típica, entonces fuera más fácil la transmisión mundial, pero como sea, por ejemplo, se recuerda de la gripe aviar, siempre la gripe porcina, que fue la del H1N1 en México, pero en este momento todavía no podemos hablar de eso, pero en su momento la globalización puede crear cualquier problema. Pero preocupa, porque ya la OMS ha pedido información a China sobre esto. La OMS, y usted sabe que esto revive un trauma, porque más o menos para esta fecha comenzó lo del tema del COVID, y uno lo veía muy lejos en China, pero ya en cuestión de meses estaba en el mundo. Yo era de los que lo veía lejos. Bueno, y llama la atención porque los médicos en China que están atendiendo a estos niños están vestidos tal cual nosotros veíamos los médicos protegiéndose del COVID. Recuérdate, María Elena, que el año pasado también se presentó en el país, en Estados Unidos, sobre todo virus sincitial respiratorio, y todos los niños fueron ingresados. Esta es una época propicia para que aparezca virus sincitial respiratorio circulando fácilmente, aparte de la influenza H1N1 y H3N2. O sea que pueden aparecer sin ningún problema. Para nosotros, en la plataforma nuestra, hoy tenemos solamente de un 10% de influenza de los neumólogos, de los pacientes que ven los neumólogos. Tenemos 14% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para hablarte en términos reales, y de neumonía solamente llegamos a un 5% en este momento. Pero 5% es mucho. Y este aumento, ha habido aumento en la incidencia. Hay aumento en la incidencia. ¿A qué se debe? O sea, tiene que ver... el momento es estacional, estamos en otoño. En otoño los virus y las bacterias aumentan, sobre todo a nivel respiratorio. Pero si se compara con otoño de años anteriores. Bueno, si la comparamos con el otoño del año del 19 hacia el 20, fue terrible por el asunto del COVID y SARS-2.
Y si no, ahora tenemos entonces ya lo de la influenza, el H1N1, que fue en el 2009, o sea que podríamos, y no sé cómo se está incidiendo demasiado, insistiendo, si se quiere, en lo que tiene que ver China con los procesos respiratorios agudos. Doctor, no hemos fallado nosotros como Estado en crear esa cultura que usted señala de que el pueblo se vacune contra las influencias. No hemos sido precisamente nosotros los que hemos fallado en eso. Definitivamente, nosotros no tenemos cultura de vacunación, los dominicanos. No nos vacunamos, no nos importa mucho, parece. Sin embargo, yo te estoy diciendo por la reducción del número de gente vacunada que yo he visto después de la vacuna del COVID. En el caso, yo por ejemplo, habían 300, 400 pacientes míos que hacían que yo le pidiera las vacunas para yo ponérselas en mi consultorio al año. Eso ha reducido, el año pasado se redujo muchísimo y este año también se redujo. Bueno, el año pasado boté yo vacuna de esa. ¿Por lo del COVID? Doctor. No, de H1N1. De H1N1. Pero lo que provocó el COVID, que mucha gente entendía como que esa vacuna creaba problemas. Bueno, eso puede ser. La gente como que ha disminuido la intención de vacunarse después de... Pensando, porque la gente se crearon dos grupos, recuérdate, un antivacuna y una vacuna. Entonces... y uno pro vacuna, entonces eso creó demasiadas dificultades. Mire, doctor, ahora que Eury entró en ese tema de los efectos secundarios, hay varias teorías que se han planteado con relación a las vacunas. Comorbilidades que no eran muy frecuentes, sobre todo en la juventud con el tema cardíaco, se han presentado de manera masiva posterior a las vacunas del COVID-19. Usted como profesional de la salud, de la neumonía sobre todo, ¿en cuál de las teorías encaja? ¿Son las vacunas efectivas o constituyeron esas vacunas un alto riesgo para la juventud y pacientes de la tercera edad? Bueno, muy interesante la pregunta. Te voy a decir que yo pienso, el COVID hizo tanto daño endotelial, hizo problemas cardíacos que tú señalas, que se han presentado en personas jóvenes, mucho. Tuvieron que ver para mí más con el COVID propiamente dicho que con las vacunas, sin quitarle el mérito a que las vacunas también tuvieron sus efectos secundarios. Pero ¿Qué es daño endotelial? El daño es a nivel de los vasos sanguíneos, sobre todo a nivel coronario, etcétera, y los trombos que se presentaron en las piernas de algunos pacientes con algún tipo de vacuna. Pero en términos generales nosotros entendemos que si la población no se hubiese vacunado, pudiésemos haberla pasado peor. Nosotros estamos desarrollando ahora en eso justamente una memoria histórica que va a quedar para el país completa, donde hay varios neumólogos, infectólogos opinando sobre eso, que lo vamos a lanzar en los próximos días. ¿Algún estudio? No, vamos a lanzar un libro de las experiencias que vivimos. Nosotros somos el país que mejor experiencia tuvo en manejo de COVID, independientemente de que digan que faltaban por computar muertos, etcétera, como decía la gente, pero nosotros fuimos de los países que fuimos más agresivos tratando el COVID, porque nos lo permitían las reglas de juego. Exacto. Estados Unidos tenía más limitaciones que nosotros por el tema de los aspectos legales. Claro, yo recuerdo un amigo que murió en New Jersey porque New Jersey no tenía el tocilizumab que se ponía y lo querían poner, y para ese paciente, ya en Nueva York lo estaban usando y en New Jersey no lo pudo usar como estado, o sea que tú sabes que las reglas son un poquito más duras de la FDA. ¿Alguna relación entre el uso de cigarrillos electrónicos y juca y el aumento de los problemas respiratorios? Por supuesto. 61,000 jóvenes murieron en Estados Unidos por juca y COVID. Juca, vape y COVID. O sea, lo usaban. 61,000 jóvenes murieron, de esos de los que murieron por COVID. O sea, que fue un número muy alto. Y yo creo que eso hay que valorarlo. La cantidad de monóxido de carbono que produce la juca, sobre todo. Se recomienda que si tú estás en un lugar cerrado como este o una discoteca y están usando juca y te empiezas a tener un poquito mareado, que te salga. Porque porque posiblemente estés tú absorbiendo monóxido de carbono y demás. ¿Y los cigarrillos electrónicos? Los cigarrillos electrónicos y los vapes también siguen dando problemas, van a seguir dando problemas. Es una adicción mayor porque está creando con la nicotina, que y como lo andan tan fácil sacando en todos los sitios, usándolo sin problema. O sea, cuando lo usan la nicotina es adictiva y es nicotina lo que tienen los vapes. Entonces es adictiva, que no huele mal, que sé yo cuánto. Pero el número fíjense qué curioso este dato. Cuando tú te fumas un cigarro cualquiera, tú aspiras 350 cc de humo hacia tu pulmón. Cuando tú tienes una sección de juca, tú tienes la posibilidad de aspirar
10 litros de juca, o sea, 10.000 mililitros, en vez de 350, 10.000 mililitros. O sea, que es... No hay manera de calcular el porcentaje de incremento. No, entonces los vapers tampoco te tienen filtro, entonces los filtros que tú tienes, que los cigarrillos tienen filtro a veces, tú sabes que le ponen filtro a los cigarrillos, sí. Y eso es parte ese se va a morir, mira, ese que está ahí. Entonces, ay, no, cancelado, Dios te lo proteja. ¿Cómo se está fumando eso? No. ¿Qué es lo que produce realmente la apnea del sueño y cuál es su incidencia en estos momentos? Bueno, la apnea del sueño tiene un 4% de mujeres y un 6% de hombres, sobre todo después de la menopausia, que a las mujeres empiezan a aumentar. Ajá. El concepto, sí, bastante. Incluso la mortalidad por apnea del sueño, por los datos que se presentan, son mucho mayores. Tenemos nosotros el problema, primero cerebrovascular, accidentes cerebrovasculares por apnea del sueño. La mayoría de pacientes amanecen en la mañana con problemas problemas motor, de moverse, de movilidad, etcétera. La apnea del sueño produce trastornos cerebrovasculares importantes y neuropsiquiátricos también, en términos de no concentración en el día, falta somnolencia en el día, trastornos en las labores del día, en el desarrollo de las labores cotidianas, irritabilidad, mal humor. Eso es síntomas vespertinos al día de tú no dormir. Aparte, entonces, los cardiovasculares son mayores. Los cardiovasculares son arritmia cardíaca. 35% de los pacientes que están ahora sentados en cualquier consultorio de un cardiólogo tienen arritmia cardíaca o insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca, mientras más tú roncas, mientras más apnea hace, va aumentando hipertrofiando o aumentando de tamaño la parte muscular del corazón y al final se convierte en insuficiencia cardíaca a la larga. Por eso nosotros recomendamos, es una cruzada que tenemos en el mundo, en el país sobre todo, lo hemos visitado en muchas provincias, haciéndole saber, porque el médico se le olvida preguntarle al paciente, ¿usted ronca? ¿Usted se le para la respiración de noche? A veces la esposa duerme antes que él o viceversa. Pobre esposa. Y no se enteran. Pero la parte de afectividad, mucha gente duerme en otra habitación, entonces pierde la afectividad de pareja y ahí vienen los divorcios. Entonces hay que cuidarlo todo. Y una cosa más importante todavía que voy a decir, Eury, que es la disfunción eréctil que causa. Ay, ¿Qué le dice a Eury? Y Nayí que está viendo esa no tenemos ese problema, gracias a Dios. Para nada. Gracias a Dios todavía. Le puedo dar las referencias para que llame. Doctor, son muchas. Doctor, y para orientar a la gente, pero la apnea del sueño da disfunción eréctil. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer, doctor? Vamos a la consulta, doctor. ¿Cómo Eury reacciona? No, es para información de la persona. Debe orientar a la gente. ¿Qué debe hacer, doctor, el paciente que tiene estos síntomas? ¿Cómo tratar? Orientar a la gente. Pero él tiene su consultorio privado. Él tiene su consultorio. 50% Black Friday. El paciente acude al médico, se le pregunta si ronca, si tiene respiración, la respiración alterada. Normalmente a estos pacientes le sube la presión en la mañana, también le sube la glicemia si son diabéticos en la mañana, porque al no dormir se trastorna todo. La mayoría son obesos. Por ejemplo, en la data de nosotros tenemos 89% de los pacientes que tienen apnea del sueño son obesos. El problema que querían que explicara, ¿qué es lo que pasa con el asunto de la disfunción eréctil? Hay una baja en la testosterona del paciente, baja más de lo adecuado después de los 40 años y de hecho se acelera la disminución. Aparte de acelerar la disminución, la oxigenación de los cuerpos cavernosos del pene disminuyen de manera considerable y entonces esa oxigenación hace que el paciente se convierta en que se presente la disfunción eréctil como parte del problema. Por eso insistimos tanto y sin embargo el paciente cuando tiene tendencia a usar los equipos que se usan para esto, que son básicamente equipos de CPAP, que no son tan incómodos, no molestan tanto. Entonces, cuando no lo usa, o se muere 15 años antes, o se muere 10 a 15 años antes. O sea, la mortalidad aumenta. Está demostrado que el 10 a 15% de los pacientes que han usado CPAP han mejorado de manera considerable. Igualmente, los CPAP, que son ventilación mecánica no invasiva, tienen la facultad que se pudo probar con el COVID. Con el COVID no fue muy bien con los pacientes que se ponían en ventilación mecánica no invasiva, que es el CPAP y el BiPAP. Mientras que los que tienen ventilación mecánica invasiva, demostrado en el último curso de ALAT, que bueno, fue objeto de un reconocimiento aquí en Punta Cana,
en ese último se planteaba que 7.3% de cada 10 que se entraban en ventilación mecánica invasiva morían, mientras que 4.1% de los que se usaba en mecánica ventilación no invasiva no morían, o sea que doctor, y para dejar esperanza, que veo a Eury muy atento, está preocupado, mira, y Nayib no habla, pero está igualito. Tiene apnea del sueño. No le dijo la pastilla a Manuel cuál es que debe usar, doctor. Y el efecto de la disfunción eréctil desaparece si es causada por apnea del si sueño. El otro día el paciente amanece en mejores condiciones también en la mañana. Tú, Emanuel, tienes esperanza. Tienes esperanza. Hay un síntoma que se da mucho, que es el paciente se levanta a orinar bastante, 3 y 4 veces en la noche cuando tiene apnea del sueño. El paciente, cuando tú le pones la máquina para dormir, se acuesta y en la mañana otra vez se levanta a orinar solamente. Y mientras más severa es la apnea, más adhesión a los equipos se le pone al paciente para dormir. O sea que nosotros tenemos, por ejemplo, taxistas de pacientes que son un riesgo alto, choferes de carros públicos que andan en la calle, y a veces hacemos cruzadas porque a veces no pueden comprarte el equipo que cuesta $1,200, $1,300, y buscamos la fórmula de que aparezca un equipo por ahí. Mucha gente en Estados Unidos se lo dan a todos. Una población allá es gratis, ¿verdad? Ya te incluyen en los seguros, pero entonces la gente lo tiene en un rincón, como no lo compraron, lo dejan ahí. Yo tengo un cuñado. Entonces hay mucha gente que uno le pide, bueno, se va a un paciente que anda de taxi o que anda manejando un carro, y a veces hemos conseguido con alguna gente que nos lo donen o que se lo vendan a bajo precio. Sí. Doctor, o sea, escúcheme, maestro, antes de que se salga de ese tema, también la apnea del sueño no tiene que ver con obstrucciones de la laringe, del tema de otorrino. Voy para allá. Nosotros tenemos un equipo completo. Mi hijo Antonio es otorrino y especialista en apnea del sueño. Mi hija María es neumóloga y especialista en apnea del sueño. Wow. Yo también. Tenemos otra para la doctora Fernández Peso, que es de México, que trabaja con nosotros acá también. Y tenemos consultores internacionales para estas cosas. Entonces los otorrinos también tienen que ver bastante con la apnea del sueño, y quien primero empezó estas cruzadas aquí en el país fue Luis Encarnación. Hemos seguido nosotros en el Cibao, y esa parte nosotros, la obstrucción de vías aéreas, desviación de tabique, tienen que ver mucho con eso. Incluso nosotros estamos ahora, antes del paciente mandarlo a hacer el estudio de sueño, a dormir en la clínica, a muchos le mandamos a hacer ver si hay desviación de tabique, manejo, hay hipertrofia de corneta, hay rinitis alérgica, hay pólipos nasales que tienen que ver de manera considerable con la apnea del sueño y las amígdalas grandes. Entonces, ¿qué tú vas a encontrar? En pediatría, sobre todo, vas a encontrar esos niños con hipertrofia de amígdala y adenoides que roncan muchísimo y hacen paradas, pero esos niños tienen baja concentración escolar incluso. Está demostrado que la concentración escolar de ellos es baja. Cuando tú lo operas, mejoran de manera considerable las apneas y mejora de manera considerable la parte cognitiva. Bueno, el doctor Plutarco Arias es ministro de Salud y presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Santiago. Así es. Muy distinguido de Santiago. Yo diría de la Sociedad Dominicana. Doctor, ¿usted no volvería a una función pública después de su experiencia como ministro? ¿Cuáles son hoy sus relaciones con el presidente Abinader? Esa pregunta me la hiciste el otro día también. ¡Qué silencio! ¡Ay, qué silencio! Como que interpreten mi silencio. Como que no quiere responder, doctor. Las relaciones con el presidente Abinader son excelentes, igual que con todos los políticos del país. No tengo ningún... O sea, eso es muy importante. Igual que con Abel y con Leonel. Siempre lo he tenido con ambos. Digo, usted santiaguero, con Abel debe ser más. Claro. No, pero yo soy santiaguero, pero tú sabes que yo tengo una militancia partidaria de muchos años en el PRD-PRM, que tampoco... Pues yo creo, miren, yo tengo una convicción muy clara. Dios me ha premiado, el tiempo de Dios es perfecto. A mí me dieron reconocimiento a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud después que salí, el Ayuntamiento de Santiago, el Ayuntamiento de Licey, el municipio donde nací, el Colegio Médico Dominicano me hizo maestro de la medicina dominicana, la Asociación Latinoamericana de Toras me hizo un reconocimiento ahora hace unos meses, en agosto, en Punta Cana, en el Congreso Latinoamericano. La Sociedad de Neumología me eligió presidente por unanimidad, e institucionalizado la sociedad dominicana. Entonces, después que tú subes ese escalón, buscar más problemas en el medio no tiene sentido. Y yo tengo una convicción, digo y repito, el tiempo de Dios es perfecto.
y se lo di al presidente un día, gracias por haberme tenido de ministro, ya probé lo que era eso. Yo llevo 28 reconocimientos a la sociedad dominicana después de eso. Y lo más bonito es cuando tú llegas a todos los sitios y el país le debe mucho a usted. O sea, yo estaba en un restaurante de Santo Domingo el otro día y una señora preguntaron que si era yo, sí, ok, se pararon a saludarme y después que salgo, los 5 mozos me lo enfilaron y el capitán del restaurante para saludarme, darme las gracias. Entonces, el mejor reconocimiento que yo tengo por lo bien que lo hice. Me mantuve al margen de muchas cosas. Fue muy difícil, me la jugué. Yo diría, como diría un libro que ustedes leyeron, la mayoría seguro, de La Tierra Prometida de Obama, que Obama decía, si lo tomo o no lo tomo. Entonces yo me tocó tomar ese momento tan difícil, igual que andar con los hospitales móviles en plena campaña, andar recogiendo recursos, hacer un equipo. Yo, por ejemplo, yo tengo alrededor mío 100,000 personas, así como más que un partido político de esos pequeños, alrededor mío, entre lo doctor, que era salud. ¿Ustedes oyeron allá en los 100. Palacio? Doctor, Plutarco Arias, ex ministro de Salud Pública, el hecho de que... pero Nayib, usted sabe que se está buscando un candidato a la senaduría para podría Santiago, ser el doctor, o sea, el hombre. No, estoy negado. Estoy negado. No lo iría. Nada. Se lo ofrecieron, Se la ofrecieron. No llegue que 100,000 gente en puño. Entonces, 4 veces. doctor, no en el país. Yo quiero preguntarle si a raíz de la destitución suya como ministro de Salud Pública y la designación en esa posición del doctor Daniel Rivera, si eso provocó algún tipo de fisura en la amistad de ustedes, en su sociedad de tantos años, en Unión Médica del Norte, o todo sigue bien, todo sigue bien, nada de fricción. Mira, los hombres que tienen resentimiento son los hombres pequeños de tamaño y de corazón. Yo soy un ser humano. Yo soy un. No, de tamaño moral. No, de tamaño moral, ¿qué quiere decir? No es físico. De tamaño espiritual. No, de tamaño moral. No, yo mido 5'8" también, espérate. O sea, es asunto moral. O sea, al fin y al cabo, ese resentimiento, esos rencores, hay que dejarlo atrás. Yo no tengo. Tamaño físico chiquito. La relación de nosotros sigue siendo buena, excelente. Usted no alberga odio contra nadie. Y además Daniel no cabildió ese puesto. Yo no albergo odio contra nadie. Como le enseñó Jesús. Entiendo que la gratitud también es muy importante, es una virtud que tengo. Sí. Y realmente Dios me ha dado la oportunidad de crecer más de lo que yo esperaba en la vida. Dios me ha dado de todo a mí. Hasta lo que yo no he pedido. Entonces, no tengo ser agradecido. Julio le preguntó por cómo estaba la relación con el presidente excelente. Abinader, y usted dijo que bien, que la comunicación excelente. Con él y con nosotros. Nos comunicamos y con la vicepresidenta ya, su compueblana, ¿cómo va la relación? Con la vicepresidenta me comunico menos porque no tengo esa relación. Tenía una relación con su padre bastante cerca y con ella antes. Pero yo ¿con ella antes? Digo, antes de ser vicepresidenta voy a tener una posición de que le ocupa mucho tiempo, pero en términos generales yo no me siento mal con ninguno. El presidente y yo conversamos normalmente cada 15 días. O sea, conversamos, sí. Porque recuerda que el programa de salud pública lo elaboré completo y eso... esos 2 millones de afiliados que se afiliaron al subsidiado, todo ese tipo de cosas, es parte de lo nuestro. Incluso yo estaba viendo el programa del 2020-2030 que está presentado en el ministerio, y yo también, o sea, ahora incluso llegué más lejos. El 24 de diciembre, el presidente se desayunó conmigo un buen rato solo en Santiago, en la casa presidencial nueva que tiene en Santiago, y me pidió que le presentara un proyecto para eso y se lo presenté. Yo no tengo ningún tipo de diferencia con nadie. Yo soy un hombre feliz por lo que iba a decir Julio ahorita. Los intereses particulares de la gente están por encima de los intereses colectivos. Doctor, bueno, finalizamos ahí. Doctor, la sociedad. Hay un colega suyo, un hombre que uno quiere mucho, que es una estrella, el doctor Sánchez Cárdenas. El doctor Cárdenas, cuando uno lo escucha haciendo la evaluación de cómo está el sistema de salud en este momento, uno se horroriza por las cosas que él plantea. Y estamos hablando de una estrella, ¿verdad? En el tema médico. Su valoración de este sistema de salud en este momento, después de su salida. Te voy a hacer 2 valoraciones. Te voy a valorar primero al doctor Sánchez Cárdenas. El doctor Sánchez Cárdenas es un hombre muy afable, con mucha calidad humana. Un hombre que tuvo que enfrentar una situación muy difícil. En los escritos que estamos haciendo, yo lo destaco. Yo digo, el que se ponía el pantalón y la bota de Sánchez Cárdenas en ese momento cuando llegó el COVID. Bueno. Era para salir huyendo. Yo recuerdo el primer paciente que a mí me tocó ingresar, que me llamó el presidente Abinader siendo candidato, porque era un político. Y yo cuando le dije, pero yo no estoy... No, pero llámame a María, tu hija. María, que tú eres más joven que yo, que trata a ese paciente. Y realmente yo le dije, lléveselo a Ramón de Lara, que están tratando. Le dije, pero será para que se muera para allá. Entonces realmente son situaciones que
nadie sabía lo que venía, este virus desconocido que entró sin nadie invitarlo. Y ustedes recuerdan a la gente del barco, del crucero, que fue tremendo, la boda aquella, que se perdieron muchos seres humanos. Y la boda famosa. Sin saber lo que teníamos que hacer. Entonces yo realmente, el doctor Sánchez Cárdenas, un tipo excelente, muy afable, con mucha calidad humana, y ahora, después que tú estás fuera, es que lo valora. Cuando tú, que costaba 500 pesos, a mí me dijeron, evalúa todo lo que están comprando de urgencia. Oye, costaba 400 pesos una mascarilla, pero la verdad, una mascarilla en 95 costaba 520 pesos en la farmacia. Me costó eso. Y yo te lo digo porque yo la he tenido siempre en mi consultorio y eso costaba 20 pesos. Entonces en ese momento subió de manera desproporcionada y así sucesivamente. Entonces, cuando yo hago la evaluación ahora, en frío otra vez, que estoy escribiendo, me doy cuenta, o sea, de la calidad y de lo difícil que era aquel momento. Entonces, y cuando me tocó a mí difícil. También, cuando me tocó a mí teníamos 61% de positividad en el país, cuando yo empecé el 16 de agosto. 16 de agosto 2020. Entonces, la dejé en 12, pude conseguir la vacuna, la negociación de la vacuna, etcétera, etcétera. Dejé los freezer para la vacuna Pfizer, que después no sé si lo usaron o no, que era menos 70. ¿Saben lo que menos 70 es? Sí. Temperatura para salir corriendo. Pero realmente, esa es la valoración que tengo ahora mismo, es que el sistema de salud se está tratando de complementar, hacer algunas cosas. Hubieron muchos hospitales, tú sabes que el sistema de salud pasado, y le correspondió al doctor Sánchez Cárdenas y a un hombre que de muchos valores, que el Chanel Rosa, una estrella también. Ese señor me ayudó a mí a regalarle medicamentos a la gente con COVID, que tú no tienes me enviaba toda la semana. Yo estando en la oposición y me mandaba toda la semana. Wow, y los hago públicamente, los reconozco públicamente porque reconocer la virtud de los otros, yo creo que tiene mucho valor. Brevemente, como está evaluando, ¿cómo evalúa el manejo del cólera que ha hecho esta gestión? Bueno, creo que los datos hay que dárselos a la gente. Hay que, como le gusta allí, la gente tiene que saber qué es lo que está circulando en el momento. Por ejemplo, nosotros sabemos que está circulando influenza ahora. Nosotros sí hemos hecho las alertas cuando hay que hacerlas, cuando hubo un reinicio de COVID en tiempo pasado. Entonces nosotros sí tenemos la cosa clara. Lo de cólera parece que se pensó que no era cólera, pero realmente era así. Parece que sí, hay muertos, o sea, no debían haber. Entonces, pero hay una cosa importante. Sí. La última vez que hubo cólera, escúchame Julio, la última vez que hubo cólera en el país fue en Tamboril, que se desató. Yo fui con camarógrafo, tú estabas en el gobierno de la mañana cuando eso. Sí. Y yo llamé al gobierno de la mañana y le dije, miren, y yo fui exactamente al lugar donde estaba los tubos de agua residuales negras, se unían con los tubos de agua agua potable, y eso produjo ese brote de cólera en Tamboril, que murió muchísima gente. Llegaban a Unión Médica por paquete en la madrugada. Así que yo creo que la gestión actual ha sido un poquito, también hay que sacarle comida aparte al presidente de la República. Ha estado muy encima de la gestión, estando yo siendo ministro, estando Daniel, estando quien fuera, y estando incluso Sánchez Cárdenas, el presidente, le dio mucho seguimiento a eso. Nosotros hicimos un mes entero de trabajo antes de entrar al gobierno para prepararnos con todo. Entonces, yo sí quiero reconocerle al presidente todo lo que ha hecho por la salud de los dominicanos. Independientemente, nosotros encontramos muchos hospitales a medio hacer, que ahora que se están terminando, que también que eso fue lo que quizás le puso un poquito más dificultad a la gestión pasada del doctor Sánchez Cárdenas y de Chanel Rosa, pero que en términos generales tengo que decir esa parte, o sea, se ha hecho una buena gestión, se ha querido invertir en salud, se ha querido hacer las cosas en salud hasta donde se ha podido, pero la salud, vuelvo y les repito, es un barril sin fondo. Recuérdense los problemas ahora vienen lo de la lluvia, el dengue ha sido se le fue un poquito de la mano ahí, parece que no se ha controlado lo suficientemente bien, esperando que la temporada pase, y yo creo que debió ser más agresivo con la parte del dengue, mucho más agresivo, se lo digo a quien sea el presidente, como hay situaciones con Osilsaría, etcétera, etcétera, que también debían mejorar. Bueno, pues señores, agradecer esta visita del doctor Plutarco Arias, es ministro de Salud y presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax. Así es que muchas gracias, doctor, muchas gracias. Maestro de la medicina dominicana, que más me gusta. El ministro del COVID. El ministro del COVID.